tal? Soy Carlos Belloso y quiero mandar un saludo al programa 2054 de Dina Guapi. Saludos. Mi nombre es Carlos Alberto Ventura, profesión reportero gráfico. Dentro de la rama del reportero gráfico fui corresponsal de guerra de varios eventos y hoy actualmente me desempeño como director de fotografía del Grupo Crónica. ¿Cómo llegó la fotografía? Bueno, mi inicio siendo muy joven. Mi padre era secretario de redacción. El plano que él tenía acá era director de diagramación. Y bueno, a mí me encantaba todo lo que era la rama de lo que envolvía, lo que encerraba el periodismo. Y así empecé de pantalones cortos. Empecé siendo cronista volante, tomaba las informaciones de los eventos de básquetbol en ese tiempo y partidos del fútbol de ascenso. Pero a posterior empecé a interiorizarme porque me gustaba cómo los reporteros gráficos venían de la cancha, de cubrir Copa Libertadores, eventos grandes, y me empezó a seducir la manera de cómo se desempeñaban y cada día más me empecé a interiorizar de lo que era ser un reportero gráfico. Bueno, un buen día le planteé a mi padre, yo en ese momento estudiaba, jugaba un deporte profesional y bueno, le dije que me encantaba lo que era ser reportero gráfico. Y así empecé, mi padre fue y habló con el jefe de fotografía, que en ese tiempo era Roberto Baccaro, y le pidió permiso para ver si me podía aceptar para empezar a aprender esta profesión maravillosa. Es una profesión maravillosa en la que yo llegué en la rama de la medicina, me quedaron aproximadamente 10 materias para ser médico clínico, pero en un momento lo planteé al viejo y le dije, mira viejo, me gusta más el tema de ser reportero gráfico. Y fue así como comencé mi camino, mi carrera. Lo que uno saca a lo largo del caminar es, no sé si hubiera sido un gran médico, si me hubiera dado tantas satisfacciones como me dio la de ser reportero gráfico. Me he conocido 3/4 partes del mundo, he viajado mucho, lo cual me llena de orgullo, no solamente por el tema profesional, sino por los contactos que te va dejando el tema del viaje con otros colegas de otros medios y de otros países. Bueno, y así me inicié en el diario Crónica. El diario Crónica allá por el año 1976, que era aspirante de fotografía. Me acuerdo que llegaba y los reporteros gráficos que estaban en ese momento, que cubrían las guardias diarias, me decían, bueno, empezate a preparar las drogas. En aquel tiempo el tema de la fotografía no es como lo que simplifica hoy el tema de hacer una foto por el tema digital. En el tema digital uno tranquilamente puede fallar en una fotografía y la puede volver a corregir porque la ve, cosa que antes no se podía hacer. Entonces, bueno, me preparaba para empezar a meterme en el campo de lo que es el revelado de la fotografía. Entonces tenía que agarrar y tenía que hacer las drogas. En aquel tiempo, ¿qué era hacer drogas? Drogas era hacer hiposulfito, ácido acético, eran los fluidos en los cuales uno tiraba la copia fotográfica y en el departamento de revelado se iba revelando esa copia que empezaba a aparecer de a poco. Y después también hacía lo que era el tema del revelado de las
de lo que era la película fotográfica, que en aquel tiempo yo me acuerdo que no era fácil, no era fácil porque uno tenía que tener todo bien en orden, en temperatura constante, que no se pegaran los rollos en lo que llamábamos espirales. El espiral era un elemento en el cual enroscábamos con la luz totalmente apagada, porque si no se velaba el rollo. Entonces, mediante esa espiral uno lo enrollaba y lo metía en el revelador, lo cual cada uno de estos procesos llevaba tiempo de revelado. Y tenía que ser exacto, porque a posterior se te podía sobreexponer el rollo, lo cual después ibas a tener un problema en el copiado, o si revelabas menos tiempo a lo mejor te quedaba falto el rollo, lo cual eso era un problema para después poder imprimir la copia que venía posterior. Y bueno, así me inicié, me acuerdo, son circunstancias muy puntuales en las que te pasan a lo largo del camino. Me acuerdo que yo, siendo aspirante, una tarde se da de que entra Héctor Ricardo García, que era el dueño de todo este monstruo de lo que llegó a ser Crónica, pidiéndole por favor que mandara un fotógrafo, que había estallado una fábrica de garrafas en San Martín, no me olvido nunca. Y en ese tiempo yo, como era aspirante, nos daban unos rollitos de 12 exposiciones, 12. Lo cual uno sabía que lo mandaban con 2 rollitos, tenía 24 exposiciones, las que uno no podía fallar. El fotógrafo muchas veces yo lo comparo con un cazador que va siguiendo su presa. Nosotros seguimos la imagen, nosotros tratamos de graficar el momento en el cual sucede lo que sucede, ¿no? Y bueno, García pidiéndole a Roberto Baccaro, el jefe de fotografía en ese tiempo, un fotógrafo, y en ese momento no había nadie. Entonces, lo cual lo llevó a García a desesperarse y dice, bueno, y el pibe sabe sacar fotos, y bueno, le dijo, está aprendiendo. Bueno, mandalo igual, que traiga lo que pueda. Y me acuerdo que me mandaron con 3 rollitos de 16 exposiciones. Bueno, fuimos a San Martín con el equipo, el chofer. En ese tiempo teníamos un Ford Falcon con antenita en el techo, con una radio BLU, no existía ni el celular, nada, y con el correspondiente periodista y yo, humildemente, un aspirante a fotografía en el que empezaba a caminar o a hacer mis primeros pasos. Llegamos a San Martín y tuve la suerte que en ese momento nos confundieron con gente de los bomberos, que íbamos a hacer todo lo que era la pericia. Y yo entré con mi humilde Nicormat, un flash multiblitz, que era un flash, no me olvido nunca, era un flash que cuando se humedecía un poco me pateaba, que parecía que iba a quedar electrocutado. Pero bueno, entramos y lo primero que veo es un bombero con una cabeza en la mano. Y así como salía el bombero, le hice 2 disparos, 2 fotogramas, lo cual esa foto fue en su momento tapa del diario. Bueno, así pude cumplimentar lo que era toda la nota, lo que envolvía lo que había sido una explosión donde se cargaban garrafas, con un montón de gente que había perdido la vida. Cuando llegué y vieron las fotos acá, Dios estuvo a mi lado y me había salido todo muy bien, lo cual en ese momento García me dio un viático que sería a plata de hoy 150.000 pesos de regalo. Y bueno, yo a partir de ese momento ya empecé a salir a hacer notas, empecé
a cumplir el rol de reportero gráfico. A posterior me acuerdo que empecé a trabajar en el diario Crónica y después yo acá estaba como aspirante y se sucede una vacante en la Agencia Nacional Telam. Y fui, me presenté y bueno, me acuerdo que en ese momento el director de fotografía de la agencia Telam era un francés, Marcel Yves Martin se llamaba. Y bueno, me entrevistó y me dijo, si yo lo llamo esta noche, usted a partir de mañana a las 13 horas empieza a trabajar. Bueno, ese día yo me fui, yo dije, bueno, no me va a llamar, no... Perdí las esperanzas y cuando llegué a la noche a mi casa me encontré con mi padre con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo que me habían llamado y que tenía que ir de saco y corbata a trabajar. Porque en ese tiempo, plena época de la dictadura, plena época de lo que era el traje rígido para poder cumplimentar el trabajo. Y bueno, así empecé en la agencia Telam, lo cual llegué hasta el rango más alto que era editor general. Estuve casi 24 años trabajando en la agencia Telam. Fundamentalmente, la agencia Telam me dio muchas cosas. Estuve en el Mundial del 94 en Estados Unidos, donde viví en carne propia lo que fue el tema de Diego Maradona, cuando salta el tema de la efedrina, que quedamos fuera del Mundial. Me acuerdo que ese Mundial era un Mundial que Argentina era para salir campeón. Pero bueno, entre las versiones que corrían era que Argentina tenía que quedar fuera de ese Mundial por las declaraciones que había hecho Diego Maradona con respecto a lo que era el gobierno americano, defendiendo el tercermundismo de Cuba, y bueno, y así fue, lo cual fue un baldazo de agua fría. Entre todos los eventos que he tenido, me tocó cubrir también la final de la Copa Intercontinental, la Copa Toyota en Japón, y experiencias, son un montón de experiencias que te quedan a lo largo del camino, porque cuento una anécdota que fue tremenda. Era el único fotógrafo argentino que estaba en la Casa Blanca en la visita del doctor Ricardo Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, perdón. Era el presidente electo después de la dictadura, primer presidente constitucional que lo va a visitar a Ronald Reagan. Y me acuerdo que yo estaba en la agencia Telam y fui por Presidencia de la Nación. Era el único fotógrafo que había en esa entrevista. Y bueno, entré en la Casa Blanca cumpliendo todo lo protocolar. Me acuerdo que era un día, un frío, 3 grados bajo ceros ahí en los jardines de la Casa Blanca. Me acuerdo que en ese momento yo tenía una cámara, yo arranqué mi profesión con una cámara que era una Nicormat compacta. Era tremendo lo que pesaba esa máquina, pero era una máquina que nunca te dejaba ver un tractorcito. Y en ese tiempo me acuerdo que habían salido las Nikon F4, que eran electrónicas, las primeras electrónicas que había. Y me había llevado una FM2, que también otro tractor manual. Y en el momento del saludo, yo me acuerdo que en ese tiempo Raúl Alfonsín había dado un discurso muy tercermundista en las Naciones Unidas, lo cual Reagan no tenía su mejor cara. Y en el momento que se van a estrechar las manos, la F4 se me queda clavada. ¿Qué es cuando se queda clavada una cámara? Que te quedó la cortina para arriba. Yo, por lo que pude deducir después, es que por el frío tuvo el problema esa cámara. Y estaba desesperado porque me había perdido la foto del estrechón de manos. Y en ese momento
fueron una fracción de segundos. Le grito a Ronald Reagan, Mr. President, is possible another picture, que quiere decir, señor presidente, ¿es posible una foto más? Y me acuerdo que en ese momento Reagan se dio vuelta, porque lo grité, y todos me miraron, porque es embromado romper el protocolo de la Casa Blanca, y me miró con su peor cara de traste, y me dijo, yes, y se dio vuelta, y le estrechó nuevamente la mano a Raúl Alfonsín, que en ese tiempo la FM2 era una cámara manual en la que muy pocas cámaras tenían el motor que se acopla abajo de la cámara. Y en ese momento yo no tenía motor y me acuerdo que agarré la cámara, que era una camarita así más o menos, hice la obturación primero, arrastré, segunda obturación y arrastro. Bueno, hice 2 fotos. Esa foto fue tapa de todos los diarios al otro día, lo cual no hubiera tenido esa foto y yo creo que me hubieran echado, porque estaban todos los medios de acá de Argentina, de Buenos Aires, esperando dicha fotografía. Bueno, eso entre muchas experiencias, tenés anécdotas como que la que me pasó llegando a Chipre con 2 periodistas que uno se llamaba Ricardo Sarmiento y el otro Luis San Martín. Y me acuerdo que nos íbamos a la guerra del Líbano y nos habían confundido con espías y ni bien tocamos tierra, había un grupo de soldados que nos pone contra la pared y a mí me dejan seguir y a Luis San Martín y a Ricardo Sarmiento los ponen contra la pared y los posan. Entonces Luis San Martín me decía, Carlos, anda a hablarle al embajador que acá hay una equivocación. Bueno, lo primero que hice, gracias a Dios tuve la suerte que el jefe del aeropuerto hablaba bastante bien el español. Entonces lo llama, me da el teléfono de la embajada, llamo al embajador y ni bien me atiende el secretario del embajador, le doy el teléfono a esta persona que era el jefe del aeropuerto. Entonces le dice, señor embajador, acá tengo 2 ciudadanos que uno dice ser el señor San Martín y el otro el señor Sarmiento. Y el embajador, claro, era altas horas de la noche. El embajador lo primero que hizo fue que lo estaban cargando. Entonces el embajador irónico dijo, bueno, dígale que dice Belgrano que se vayan al diablo. Y bueno, son anécdotas que vos la ves en una película y decís, no, esto en la vida real no te puede pasar. Y a mí me pasó. Son circunstancias en las que uno dice, esto no me puede estar sucediendo a mí. Bueno, mis compañeros, una vez que se aclaró lo que era la situación, salieron de su detención y bueno, proseguimos al tema de la guerra del Líbano. Bueno, sobre el tema de las exposiciones, participé de muchas exposiciones o muestras, como bien dice hoy la Asociación de Reporteros Gráficos, y no solamente participé de exposiciones o muestras, sino que he ganado concursos de fotografía. Entre uno de los concursos que gané, le gané a Pedro Luis Raota, que era el mejor fotógrafo en ese momento de la Argentina, en el concurso del soldado argentino. Y me acuerdo que en ese tiempo Raota había presentado una foto que fue de vía pública en ese tiempo, para el Día del Ejército o el Día del Soldado, no me acuerdo bien, y era una nena con una rosa, dándole una rosa a un soldado que manejaba un tanque, que en ese tiempo era un TAM. Y yo le gané con una foto que en ese día la titulé Padre Nuestro que estás en los cielos.
esa foto, el cual estoy describiendo, Padre nuestro que estás en los cielos, era un soldado con muy mala vestimenta, un soldado que estaba hincado con el fondo de toda la hilera de soldados completamente desenfocados, pero él estaba con su fusil FAL mirando para arriba, y en ese instante donde capté la foto, el soldado estaba mirando para arriba y en las sombras se le describían bien los ojos, muy penetrante, una foto muy penetrante, en la que, bueno, salí primero, Raota salió segundo y no me acuerdo qué otro fotógrafo en tercera. Y en ese tiempo me acuerdo que me pagaron una buena suma de dinero. Esa es una foto que jamás me voy a olvidar. Después me tocó cubrir un montón de situaciones. Estuve en la guerra del Líbano, una guerra en la que fueron 10 años de guerra civil, donde los chicos verdaderamente no tenían frescura de rostro, no se reían. Y bueno, me tocó convivir con esos chicos, me hice muy amigo, eran 5 chicos libaneses. No me pregunten de qué manera los chicos revelaban el rollo, porque yo siempre agarraba y les daba unas buenas propinas, y ellos iban y me hacían revelar el rollo. No me pregunten dónde. Lo único que sé es que en todo esa etapa en la que tuve en Beirut, estos chicos convivían en un lugar donde estaba completamente agujereado, parecía un queso gruyère, por el tema de las represalias que había con municiones y bombas, ¿no? Esas son situaciones que a mí me marcaron mucho la vida, porque el día que yo me tuve que volver, ellos me fueron hasta el aeropuerto para salir en un avión de la ONU que me llevó hasta Frankfurt, Alemania, y ellos se querían venir conmigo. Y bueno, particularmente son miradas en las que uno en ese momento no tiene la cámara para graficar, porque llevaba todo adentro, todo guardado, porque teníamos que salir muy rápidamente por el tema de los bombardeos. También me tocó cubrir la guerra de Perú-Ecuador, donde tengo la cicatriz allá en la cordillera del Cóndor de la mordida de una víbora en la pantorrilla derecha, que me quedó la cicatriz. Que gracias a Dios a los soldados ecuatorianos enseguida yo pude matar la víbora, y los soldados ecuatorianos, los médicos de lo que era del regimiento, enseguida se dieron cuenta de que era una víbora venenosa que era propia de la zona donde estábamos, y me dieron el suero antiofídico, lo cual me salvó la vida. O se hubiera muerto la víbora después. Uno nunca sabe eso. Pero la guerra es siempre, te vas a encontrar con situaciones muy tristes. Son zonas devastadas por la mutilación y por la muerte. A mí me ha tocado fotografiar gente que ha pisado en un campo minado, y verdaderamente esas fotos nunca se pudieron ver por situaciones que eran muy tétricas, muy chocantes para la vista del lector. Y gracias a Dios no tuve que recurrir ni a un psiquiatra ni a un psicólogo. Sí me hizo muy bien el tema de hacer una instrucción militar, por la cual me dieron el diploma de corresponsal de guerra, que en ese tiempo me lo entregó el general Antonio Domingo Bussi. En cuanto a la calidad, yo prefiero el tema analógico. En cuanto a la calidad, más allá que el tema digital te resuelve un montón de problemas con diferentes programas de informática, el Photoshop, el Paint, tenés un montón de programas para lograr una buena copia. Bueno, con respecto a lo que se va dando con los nuevos inventos, yo
el tema analógico tiene su encanto. A mí la verdad me encantaba revelar los rollos, me encantaba hacer la copia, caminarla, como decíamos los reporteros gráficos, de acuerdo si era una copia con los tonos bien definidos. Hoy es muy fácil el tema de la fotografía, por los adelantos que hay. Y no solamente que es fácil, sino que hay audaces que no hacen curso de fotografía y de pronto te sacan una gran foto con un teléfono, lo cual las grandes empresas hoy lo único que le importa es tener la imagen. Plazos de protección legal sobre la fotografía. Ley 11.723. Régimen legal de la propiedad intelectual. Actualmente tenemos un plazo de protección patrimonial de 20 años a partir de la primera publicación, artículo 34. Terminado ese plazo, la obra pasa a ser de dominio público pagante. Es el Fondo Nacional de las Artes el encargado de cobrar un canon por el uso de las fotografías, pudiendo disponer de los beneficios económicos que surjan de ella. Las demás obras, científicas, literarias o artísticas, tienen una protección de 70 años posteriores a la muerte del autor. Artículo 5. Queremos que el plazo de protección sea de 70 años, al igual que las demás obras de arte. Con respecto a la ley 11.723, tendría que haber un cambio con respecto a la autoría de la imagen y tener la misma cantidad de años con respecto a las obras de arte, cosa que hoy no se respeta. Pero bueno, espero que en algún momento esta modificación pueda surgir y por medio de estas palabras mías, mía y de otros profesionales, podamos lograrlo. Bueno, estamos finalizando esta nota maravillosa y quiero agradecer a todo el equipo de 2054 TV que me dieron este espacio para poder expresarme y bueno, para poder llegar a toda la gente que le encanta la fotografía o quiere empezar dentro de lo que es la fotografía. Es una profesión maravillosa en la cual jamás se van a arrepentir. Gracias.